¿Qué pasa cuando una docena de colaboradores de una aerolínea observan un gran disco que aparece flotando sobre el aeropuerto O'Hare en hora pico? ¿Se oculta la información y no se investiga? Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. Y me refiero precisamente a la experiencia que vivieron pilotos y colaboradores de una importante aerolínea en Estados Unidos cuando un ovni aparece inmóvil a plena luz del día sobre sus instalaciones y aeronaves, se mantiene ahí por unos minutos y después se eleva a una velocidad vertiginosa y les piden silencio. Imagínense. Uno de los aeropuertos más importantes en Estados Unidos, tercero por el número de aerolíneas que operan en él y por el número de destinos, es el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chicago, Illinois, llamado el Chicago O'Hare. En todo momento hay una gran actividad en esta ciudad industrial que, además por su ubicación geográfica, es usado por muchos vuelos como escala para viajar de destinos en la costa este hacia la costa oeste. Pero el día 7 de noviembre de 2006, algo rompió el rutinario desarrollo de las actividades. Eran las 4:15 de la tarde y el vuelo 466 de United Airlines se preparaba para volar desde Chicago hacia Carolina del Norte. Estaban en eso cuando un empleado de tierra de la aerolínea que estaba en la rampa y hacía retroceder al avión en la maniobra para dirigirse a la pista, le avisa al piloto por la frecuencia de radio interna de la aerolínea que hay un objeto flotando inmóvil sobre la puerta C-17 dentro de la terminal e instalaciones de la aerolínea, casi sobre su avión. Los pilotos se asomaron por las ventanas para poder tener un mejor ángulo de visión, pero no fueron los únicos que lo vieron. Al menos 12 empleados de la aerolínea lo vieron en total, sin contar los reportes de personas fuera del aeropuerto que también lo vieron. De acuerdo a la información recabada, particularmente por el reportero del Chicago Tribune, el número total de testigos dentro y fuera del aeropuerto fue de decenas. Según testimonios ofrecidos al reportero del Chicago Tribune, algunos colaboradores de tierra, así como los pilotos, todos entrevistados por el reportero, se mostraron muy conmocionados y asombrados por el incidente. Un técnico mencionó que se quedó parado ahí, afuera de la puerta, observando el objeto sin saber qué pensar, solo intentando identificar qué era eso que estaba viendo. Uno de los gerentes de la aerolínea estaba en su oficina en la sala B y salió corriendo hacia afuera de las instalaciones inmediatamente que escuchó el aviso en la frecuencia de la aerolínea. Dijo que simplemente nadie podría utilizar esa frecuencia para hacer bromas o avisos de esa naturaleza si no fueran reales. Y a él le preocupaba sobremanera que alguien estuviera haciendo flotar un globo en esa zona tan cerca de sus operaciones de vuelo por el riesgo que eso implicaba. Deberían de tomar acciones y rápido si fuera el caso. Pero no lo era. De acuerdo a los testimonios de todos, pilotos, gerentes y mecánicos, quienes por cierto son personal que sabe de aeronaves y que entiende la física que rige sus vuelos, negaron rotundamente que fuera algo conocido. Simplemente no era un globo, algún helicóptero o aeronave, un dron o nube extraña. Era un disco claramente definido, sólido, de color gris oscuro tipo metálico, de entre 3 y 7 metros de diámetro, fijo en el cielo, sin bamboleos, en completo silencio, sin ningún tipo de iluminación o identificación visibles, sin ventanas, sin alas, sin cualquier método de sustentación o propulsión observable, y que contrastaba claramente con el cielo densamente nublado que existía ese día sobre el aeropuerto Chicago O'Hare. Se calculó que el objeto estaba sobre los 400 metros de altura y las nubes, que eran muy densas ese día, estaban a una altitud de casi 600 metros. Es decir, el objeto estaba 200 metros debajo de las nubes. Evidentemente esto no tenía nada que ver con las nubes o con algún fenómeno meteorológico relacionado con ellas. Los pilotos principalmente lo saben y están muy seguros de que ese objeto era otra cosa muy diferente. El tiempo en que se vio el objeto varía, según los testigos que empezaron a ver el objeto en diferentes momentos. Hay quienes hablan de menos de 5 minutos,
Hay otros que dicen que duró hasta 10 minutos y en algunos reportes se menciona que en total todo el avistamiento duró 20 minutos. Tiempo en el que el ovni estuvo ahí arriba, flotando inmóvil en silencio en el cielo. Pero ahí no terminaría la sorpresa. La forma de irse de ese objeto fue realmente asombrosa. Tanto los testigos dentro del aeropuerto, los de United Airlines, como los que estaban fuera del aeropuerto, describen cómo en un instante el objeto aceleró a una velocidad imposible en dirección vertical hacia arriba y desapareció, no sin antes dejar un agujero perfectamente definido en el denso banco de nubes que estaban a 200 metros sobre él. Los testigos describen cómo a través del agujero que deja el objeto se puede ver el cielo azul del otro lado claramente. Todos coinciden en que ese agujero se fue cerrando al poco tiempo y que estaba perfectamente delimitado. Era del mismo tamaño en que se reportó el tamaño del objeto. Era como si hubieran hecho, y son palabras textuales de algunos de los testigos, es como si hubieran hecho un agujero con un cortador de cocinas en la masa uniforme para hornear galletas. Así. El banco de nubes era denso y el objeto dejó un corte perfectamente delineado. Este detalle, créame, es muy interesante, dado que los bancos de nubes, especialmente cuando son densos, pues no son tan delgados. Pueden ir desde varias decenas de metros hasta varios centenares de metros de grosor normalmente. Y si una aeronave de cualquier tipo lo va a atravesar, no deja un agujero. Va avanzando y las nubes se van cerrando detrás de él. Además de que no lo hace de manera vertical, ¿sí? Normalmente lo hacen de manera inclinada. Tampoco un avión por la dirección y la velocidad, lo cual no provocaría ese fenómeno. Su dirección y su velocidad son completamente diferentes. Es lento, relativamente lento, y su dirección es en ángulo inclinado. Entonces esto no provoca un agujero en el banco de nubes. Mucho menos un helicóptero pudiera ser, que con su rotor haría todo un remolino de nubes, además de que sería muy lento y ruidoso. Simplemente es antinatural. Este objeto debió ser masivo, es decir, contundentemente sólido, y además haber desarrollado tal velocidad que las nubes no se cerraron detrás de él. Es pura física, entendámoslo. Seguramente debió ser un gran espectáculo para quienes tuvieron la oportunidad de ver cómo el objeto atravesaba las nubes y dejaba el agujero. Seguramente fue impresionante. Tanto United Airlines como la FAA, esta agencia federal aeronáutica, quienes son las que regulan los vuelos en Estados Unidos y que realizan excelentes investigaciones forenses cuando hay accidentes, negaron el hecho. De hecho, los controladores aéreos del aeropuerto no vieron nada y tampoco tuvieron ecos en el radar, según su testimonio. Sería hasta después que tendrían que aceptarlo, en especial la Agencia Federal Aeronáutica, ya que uno de los testimonios de los gerentes dice que él personalmente llamó a las autoridades y después se haría pública una grabación de ese reporte, así como otra llamada posterior en la que intentan verificar el reporte por otras fuentes. O sea, ya no pueden negarlo, ¿no? Y esto se supo gracias a que el reportero del Chicago Tribune apeló a la ley FOIA, esta ley de transparencia y acceso a la información en Estados Unidos, que obligó a la Agencia Federal de Aeronáutica, la FAA en Estados Unidos, a investigar y compartir lo que se tuviera del incidente reportado. Y es precisamente cuando aparecen estas evidencias. Gracias al trabajo de varios medios de comunicación, es que se pudieron revelar detalles de lo sucedido. Si no, esto hubiera permanecido oculto. De hecho, algunos testimonios establecen intentos de la aerolínea por acallar a su personal, lo cual ya después de que salió en los medios de comunicación pues era ya muy poco probable. Y a propósito de medios de comunicación, los medios de comunicación que dieron cuenta del incidente y sacaron sendas notas respecto a este incidente sobre el aeropuerto O'Hare fueron la CNN, la CBS, la MSNBC, la Fox News, el Chicago Tribune, por supuesto, y NPR. Por cierto, también hay un programa especial que salió en The History Channel en uno de los episodios de una serie que se llamaba UFO Hunters.
así como en uno de los capítulos de la serie Hangar 1 de UFO Files. Hay infinidad de videos en YouTube al respecto, en las que se incluyen, por supuesto, las conversaciones que les mencionaba sobre el personal de la aerolínea y la supervisora de la FAA, que se llama Sue. Y también en YouTube hay un video con una conversación fuera del aire entre el reportero del Chicago Tribune, John Hilkevich, y el presentador de noticias, Jim Wagner, del canal CLTV. Este canal transmite noticias a las 24 horas en Illinois. Y estos dos, tanto el reportero del Chicago Tribune como el presentador de noticias, tienen una conversación fuera del aire, antes de entrar al aire precisamente. Y se pueden escuchar cómo con un gesto muy serio hacen comentarios entre asombro e incredulidad respecto a este grave incidente. También en mi Facebook, ahora que se publique este video, usted puede buscar 4 fotos que le voy a compartir atribuidas a este incidente, ya que tanto el personal de la aerolínea, especialmente uno de los pilotos que tenía mejor vista, así como testigos fuera del aeropuerto, pudieron fotografiar el objeto. 4 fotos hay respecto de lo que se vio ese día en el cielo. Todas ellas muestran claramente el objeto bien definido y contrastado con el cielo nublado de esa tarde. Todo el incidente y cómo se manejó generaron una gran molestia en el sector en Estados Unidos, ya que uno de los mandatos, de los primeros mandatos de la Agencia Federal de Aeronáutica es investigar cualquier incidente que pudiera ser un riesgo para la aviación, y su actitud en esta ocasión dejó mucho que desear. ¿Cómo es posible que un objeto sólido, avistado por muchas personas y reportado por al menos un gerente de una aerolínea, esté flotando sobre instalaciones de alto riesgo en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos? Y esto no signifique, ya no digamos, una investigación más profunda, sino al menos la atención debida dada su responsabilidad. La respuesta de la autoridad fue increíble, es ridícula. No solo no hubo una respuesta, sino que se intentó mantener la información y los detalles ocultos. Y ya no digamos que al público en general, a los mismos miembros del sector aeronáutico. ¿Cómo es posible? Es increíble e irresponsable, por decirlo menos, y eso provocó una gran molestia en general en el sector aeronáutico en Estados Unidos. El incidente tiene algunos otros aspectos relevantes. De inicio, sí hubo un reporte del incidente a la FAA y a la torre de control. Pero además de los medios que investigaron y publicaron sus notas, también el incidente fue investigado por el NUFORC, que el NUFORC es el Centro Nacional de Informes de OVNIs en Estados Unidos, y quien desarrolló su proceso de investigación y entrevistó a los múltiples y creíbles testigos. La FAA, la Agencia Federal de Aeronáutica, declaró primero que lo que se reportaba no era otra cosa que las luces del aeropuerto reflejadas en el banco de nubes. Imagínese usted. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que las luces del aeropuerto aún no estaban encendidas, tuvieron que cambiar su versión. Y ya como una explicación final del incidente, dijeron que lo que se había visto por parte de los testigos ahí arriba de la terminal C-17 en el aeropuerto de Chicago no era otra cosa que un fenómeno meteorológico llamado nube perforada, lo cual es un fenómeno natural que se genera cuando cristales de hielo en una nube se rompen por el efecto de aire caliente ascendente, o por otro lado cuando los mismos cristales de hielo caen y abren un hoyo en el banco de nubes cristalizada. Si usted ve las fotos del OVNI sobre el Chicago O'Hare de ese día y lo compara con cualquier imagen de nube perforada que hay en Google, se puede dar cuenta claramente cómo esa explicación es ridícula, ¿sí? Eso no era una nube perforada. Pero mire, dentro de las investigaciones se pudieron obtener declaraciones de autoridades en la materia. Por ejemplo, el responsable de seguridad aérea de la NASA se pronunció al respecto. Funcionarios de la Agencia Federal de Aeronáutica en Estados Unidos, los cuales intentaban abundar en explicaciones mundanas y que sin embargo mostraban su preocupación porque algo así estuviera cerca de los vuelos comerciales. Era la nota del incidente. John Callahan, que por cierto es un experto de la FAA, de esta Agencia Federal Aeronáutica en Estados Unidos, que está retirado, dijo que hasta cierto punto puede ser normal que un radar de aeropuerto
no detecte algo inmóvil o algo a una velocidad fuera de lo común, como fue el caso que se presentó. Pero eso no significa que no haya habido algo y que sea una amenaza para la seguridad aérea. Esto es lo que decía este experto de la FAA retirado. Y mire, otro dato interesante. Leslie King, quien es esta prestigiada colaboradora del New York Times y quien iniciara esta nueva época de la divulgación OVNI con su reportaje en diciembre de 2017, realizó su propia investigación del incidente del Chicago O'Hare y considera el incidente como real. Por cierto, en la información recuperada por la Ley FOIA de Transparencia y Acceso a la Información promovida por el Chicago Tribune, aparecen conversaciones de los operadores de la torre de control advirtiendo a los pilotos de los vuelos que iban despegando que había un ovni cercano a las pistas para que tuvieran precaución. Lo anterior, a pesar de que dijeron que los controladores no habían visto nada ni habían detectado nada en el radar. Alguien les dio la indicación, obviamente, o ellos también lo vieron. O sea, no hay vuelta de hoja. También entrevistaron a algunos especialistas en meteorología respecto a la explicación de la FAA de una nube perforada y fácilmente descartaron el hecho, ya que específicamente Chicago en esa época, y esta es una investigación que hizo también Leslie King, difícilmente se podrían haber tenido las condiciones para que se diera una nube perforada. De entrada, para que los cristales de hielo se formen y caigan provocando un agujero en las nubes, se requerirían temperaturas bajo cero. Y ese día la temperatura registrada sobre la zona de Chicago estaba entre los 8 y los 11 grados centígrados, precisamente a la altura en que estaba el objeto sobre O'Hare. Obviamente tampoco con esa temperatura había aire caliente ascendiendo. Insisto, la explicación de la máxima autoridad de la aviación en Estados Unidos, que en otras ocasiones ha sido sorprendentemente eficiente y que se supone provee los mecanismos para la seguridad de los cientos de miles de personas que vuelan cada día en la Unión Americana, es ridícula y por lo mismo tremendamente irresponsable. Un grupo independiente de científicos, pilotos, meteorólogos e ingenieros aeroespaciales de la NASA, autonombrado NARC, realizó su propia investigación sobre el incidente, elaborando un informe de 154 páginas que confirmaba la presencia de un objeto físico sobre O'Hare ese día y recomendaba que la FAA realizara una investigación, la cual hasta la fecha no se ha realizado y por lo visto no se va a realizar. Para que usted, querido amigo, sepa, se dé una idea, la FAA, esta Agencia Federal Aeronáutica en Estados Unidos, una agencia seria que ha realizado investigaciones de seguridad por temas tan banales como el tamaño de los pasillos en un aeropuerto e inclusive por un incidente con una cafetera que en una ocasión derramó café muy caliente. Por lo tanto, para los especialistas es sumamente sospechoso que ignoren y dejen de investigar un incidente con tantos testigos acreditados por ellos, así como la evidencia dentro y fuera del aeropuerto. La inacción de esta Agencia Federal Aeronáutica y la prohibición de United Airlines para que sus colaboradores hablaran del tema simplemente habla de algo más grande que quiere mantener oculto todo esto. Ellos mismos especulan que podría ser el mismo gobierno de Estados Unidos, los militares, que son los que están detrás de todo esto. Y bueno, por algo lo dirán, así se las gastan estos cuates allá, ¿no? Y como cierra el incidente en el video de hoy, le comparto que Chicago está a la orilla de los Grandes Lagos en el noreste norteamericano, precisamente en una zona muy abundante en avistamientos desde ahí hasta la costa este. Este incidente en el aeropuerto O'Hare no ha sido el único en aeropuertos. Los han habido en China en varias ocasiones, también suspendiendo operaciones, que hasta tienen que cerrar el aeropuerto hasta por una hora, y también en Rusia, precisamente por la presencia de ovnis en sus cercanías. Esto ha sido no tan no tan poco frecuente, por decirlo menos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias personales o familiares de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles con discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerden que en mi canal quiero enfocarme en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero
Todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot, no se pierdan el próximo video, seguramente les gustará la historia. Hasta pronto.